Buenos días. Muchas gracias por haber venido el lunes a las 11:30 a la biblioteca de Villafranqueza. Hoy empieza la cháchara a la escucha, que van a ser unas jornadas, primera vez que la hacemos, primer día, así que con ciertos nervios de ganas, ¿no? Van a ser unas jornadas que vamos a estar toda la semana hablando sobre empatía. Queremos recuperar la empatía y el juego como herramientas de cohesión social y provocar situaciones como esta, que haya diversidad de perfiles y también con una intención intergeneracional. En este tipo de espacios, por las mañanas, tendremos un coloquio como el que vamos a tener hoy, y por las tardes, en un espacio coworking en el centro de Alicante, unas formaciones para las personas que queráis saber más sobre comunicación empática. Por la tarde jugaremos con un juego de mesa que he diseñado y por la mañana estaremos con una persona invitada. Cada día nos vamos a acercar a la empatía desde distintas disciplinas. ¿Se me oye bien, al fondo? ¿Sí? Vale. Hoy nos vamos a acercar a la poesía, a la empatía desde la poesía. Por eso tenemos aquí a Esther Avellán. Esther Avellán Rodés, escritora, actriz y dinamizadora cultural. Siempre ha pensado que la literatura y el arte son un espejo en el que poder mirarse, identificar sus propias aspiraciones y significarse por encima de cualquier convención. La poesía, el teatro y la cultura, en toda su amplitud, son un paisaje que siente como propio. Es su lugar en el mundo. Es la verdad profunda que quiere transmitir y vivir. Muchas gracias, Esther, por estar aquí. A ti, José, por invitarme. Yo soy José Avellán Fernández. A pesar de que compartimos apellido, no somos familia, parientes. Ha sido una linda casualidad. Soy diseñador, gestor cultural y facilitador. En 2009 fundé Ciudad de la Sombra. Ciudad de la Sombra es el colectivo con el que hacemos proyectos como este. Nos dedicamos a proyectos culturales, proyectos educativos y también proyectos corporativos. Y trabajamos con pensamiento de juego. Queremos hacer proyectos donde lo que suceda sea dinámico y se experiencie como puede ser un juego. Y lo hacemos porque queremos provocar situaciones donde poder imaginar posibilidades, donde podamos recuperar esta sensación de que podemos cambiar las cosas. Y uno de los proyectos que hacemos es este, de la cháchara a la escucha. Como decía, hoy vamos a centrarnos en la comunicación empática desde la poesía. Claro, la empatía es la capacidad de comprender y compartir las experiencias de otra persona, poniéndonos en su lugar sin necesariamente estar de acuerdo con ella. No hace falta que pensemos igual para poder empatizar. Vamos a estar media hora, quizá hablando más Esther y yo, y después os daremos la voz. Dicho esto, bienvenidas también preguntas y aportaciones, etc. Para romper el hielo. Venga, a ver. Venga, yo te lanzo preguntas. Mira, yo nunca he sido muy de citas, tampoco he sido nunca de hacer proyectos en bibliotecas, así que pues de perdidos al río he traído una cita. He traído una cita para cada día. La de hoy me parece muy apropiada, es de una escritora que yo no conozco, iraní-estadounidense, me parece muy apropiado hablar de ella, Tahereh Mafi, si lo he pronunciado bien. Dice: todo lo que siempre quise fue acercarme y tocar a otro ser humano, no solo con mis manos, sino con mi corazón. ¿Puedes contar un verso o un poema que te haya servido para comprender a alguien distinto de ti? Bueno, yo creo que la poesía en general te ayuda a comprender a los demás. De hecho, no podría decirte un poema solo. O sea, yo creo que la poesía en general nos acerca a lugares que a lo mejor ni siquiera conocemos de nosotros mismos, pero a través de otra persona, ¿no? El escritor escribe y completa el poema el que lo recibe. Y muchas veces te lo llevas a un mundo que es totalmente, desde mi punto de vista, totalmente diferente al sentir del poeta, ¿no? Yo siempre he interpretado la poesía como un puente entre personas. Decía Luis García Montero, decía que la poesía es hablarle a una silla vacía. ¿Por qué? Porque tú escribes la poesía en soledad,
pero en el fondo, en la silla, estará en el futuro el lector, pero el lector también, la poesía normalmente la leemos en soledad, ¿no? Para poder entrar en ella. Entonces, creo que esta idea de puente hace que yo piense que la mayoría de poetas, aquí hay muchos, con lo cual me podéis corregir, nosotros interpretamos nuestra propia vivencia y nuestros sentimientos y después creamos un mundo paralelo que es el que recibe la otra persona. No necesariamente, mira, estoy pensando en Ángel, que hoy ha venido, y sus poemas son vivencias, desde mi punto de vista, que quizá él las retrata con un lenguaje concreto y a mí me lleva a otro lugar o a otra vivencia que he tenido, ¿no? Y creo que, por ejemplo, su libro es un ejemplo súper perfecto de ese puente en que su vivencia se convierte en mi vivencia. O, por ejemplo, Bego, es que podría decir a cualquiera, a cualquiera de vosotros, ¿no? Buil, también con su experimentación de la ciencia y demás, a través de la poesía, Begoña, Isabel también habla de sus vivencias, ¿no? Y a los demás no os conozco tanto, pero creo que cualquier poema de cualquiera de los que estamos aquí y de cualquier otro nos llevaría a nuestro propio mundo y un sentir compartido. Sé que tenemos una cierta estructura de la sesión de hoy, pero creo que ni tú ni yo somos muy de estructura, No. Lo tenemos como plan B. Sí. Voy a romperla. Venga, vale. Claro, yo no soy poeta, pero sí que me interesa mucho la comunicación empática, entonces mis reflexiones van a venir más desde ahí. En comunicación empática uno de los retos que tenemos, hay muchos retos, porque la comunicación empática es una competencia y como competencia es un conjunto de habilidades que podemos entrenar. Y tenemos entrenadas algunas y otras pues no tantas. Entonces, hay muchos retos. Uno de los retos es salir de la razón, salir de querer imponer la razón. Porque si no vamos a entrar en un ataque, en un rollo de ataque-defensa, ¿no? Claro. Porque yo tengo una razón muy bella, por eso es la mía, y tú tienes otra razón menos bella que la mía, para mí, y tu propia razón. Entonces, si entramos en imponer la razón, va a ser a ver cuál es la razón más importante. Y ya entramos en ese juego extraño de que para que la mía sea más importante, la tuya tiene que ser menos, entonces ya voy a atacarte, ¿no? Claro. Y este rollo que no es lo que nos interesa, Sí. porque nos vamos a alejar. Y la comunicación empática lo que quiere es acercarnos. Retomo con la poesía, porque la pregunta que me surge es, ¿se está rompiendo ahí la razón como que impone las lógicas? Porque de repente es abrir Sí. la mirada, o abrir la Claro. sensibilidad, o abrir la otra manera de entender, otra A manera ver, de observar. la poesía que yo entiendo, sí, porque, no sé, pienso ahora mismo, por ejemplo, en Lorca, ¿no? En Federico García Lorca, que en su poemario Poeta en Nueva York está en el tema del surrealismo y demás. Él, en su discurso, lo primero que pide al público, cuando lo presenta, es que apaguen la lógica y la razón y se dejen llevar por los sentimientos, ¿vale? Entonces yo entiendo la poesía desde ahí, por eso hago poesía también escénica, porque creo que no solo la poesía no es solo lo que hay en un libro, es todo lo que lleva el poner un poema en un libro. Tu propio sentimiento cuando lo lees, un poco como la peli esta de Agua para Chocolate, que hacía el chocolate y se ponía a llorar y luego lloraba todo el mundo que se tomaba el chocolate, pues un poco ese rollo, ¿no? Eso es súper empatía. Y luego también que a través del cuerpo, a través de los silencios, de la música, todo acompaña al poema, ¿no? Y yo creo que es la poesía rompe todos los esquemas de la lógica desde mi punto de vista. Luego hay gente que a lo mejor piensa, oye, pues la poesía clásica, con los cánones clásicos, con la métrica, con la rima, tiene unas reglas que no se pueden romper. Pero yo creo que eso, independientemente de que lo respetemos y tal, como que poco a poco eso va rompiéndose, ¿no? A veces puedes experimentar, puedes escribir un soneto, puedes escribir...
yo que sé, una lira, puedes escribir lo que quieras, pero quizá los que estemos aquí busquemos algo más, ¿no? Porque, por ejemplo, estoy pensando en un término que utilizó José Antonio, que es los poetas silvestres, que los poetas nacemos a veces en las orillas de los caminos, Ay, qué bonito. sin mucha norma, y creo que yo me considero poeta silvestre, y a veces la poesía no la buscas tú, creo yo que la poesía te encuentra, creo. Muy bien, estaba intentando no pensar mucho para escucharte, pero la pregunta que me estaba saliendo era si uno es poeta o una es poeta de 10 a 11 o de 8 a 8 y luego ya no, o es una manera de, no sé, de relacionarte, de entender, de vivir. Yo creo que la poesía se vive 24 horas al día o 72 horas al día, según, según el café. según la necesidad. Pero creo que es una manera de estar en el mundo. Por eso hay muchas veces que los propios poetas han sufrido mucho, porque tenemos una sensibilidad o una manera de ver la vida que quizá duela un poquito, ¿no? Porque quizá a lo mejor porque empatizas más con el entorno, porque te dejas sentir más, tienes el corazón más abierto, no lo sé. Pero el caso es que a veces la poesía lo que nos sirve es de refugio. La vida te duele y entonces la poesía es un canal, ¿no? Es un canal para hablar de lo que no nos gusta, de lo que nos duele, o de la belleza que quizá pasa desapercibida. A mí me gusta mucho la poesía oriental también, y hay un haiyin muy importante que es el maestro Vicente Aya, y él decía que el haiyin es el que escribe haikus, para que el que no Gracias. controle. Entonces él decía que si tú tienes la capacidad de ver la belleza, tienes la obligación moral de plasmarla. ¿Por qué? Porque ayudas a conectar a los demás con algo que a lo mejor les pasa desapercibido. Entonces él entendía, y yo creo que los poetas estamos un poco en esa línea. A veces abrimos nuestro corazón o nuestra alma justamente para dejar en un papel algo que nos conmueve. No necesariamente tiene que ser una idea personal, pero sí algo que a nosotros nos ha afectado, ¿no? o que nos está afectando. Y bueno, a través de la palabra y la poesía, además, tiene un lenguaje que rompe barreras, ¿no? No es como la prosa, que la prosa tienes que ser como más objetivo, pues creo que tenemos esa posibilidad. Muchas cosas, pensamiento arbóreo, se me salen un montón Sí, de... bueno. Pero me toca ese papel de centrar en este ratito que tenemos la suerte de escucharte. Estamos hablando de la comunicación empática como bueno, pues para conocerte a ti mismo, para sentir, para conectar con esta sensibilidad de la poeta o del no poeta. Vamos a hablar de relación con el otro. Si algo comunicado por el otro, escrito por otra persona poeta, de repente te hace empatizar por algo que quizá nunca te habías planteado, o quizá tus razones tenías para, no sé cómo decir, o prejuicios, y de repente te abre un puente, un mundo. No sé si por ahí quieres compartirnos algo. Bueno, yo creo que la mayoría que haya leído poesía o escriba, muchas veces te das cuenta que los poemas abren con una cita de otro autor o de otro poeta. Y muchas veces hay incluso libros completos que cada poema abre con una cita de otro o de otra, y la haces tuya y la reinterpretas o te conectas de alguna manera. Entonces yo creo que al escribir poesía estamos totalmente abriéndonos al sentir de otro, y aunque no vaya con cita, porque hay muchos poemas que te salen de dentro y no llevan cita, siempre hay un bagaje, porque los poetas, la poesía la leemos los propios poetas, ¿sabes? O sea, los poetas nos leemos a los poetas.
no es un género Ajá. que mucha gente Ok. se acerque, y es una pena, ¿no? Pero es verdad. Entonces, muchas veces yo, al menos, no sé la experiencia que tenéis los que estáis aquí, pero muchas veces son los propios poetas que te leen y los propios poetas que se inspiran en otros poetas, Claro. ¿no? Entonces, bueno, es algo mágico que nos conecta con una relación que no sabría explicar. De hecho, yo, por ejemplo, siempre he tenido el concepto de espejo y de puente con el tema de la poesía. El espejo es porque a través de la poesía nos miramos en el otro, que muchas veces, a veces lo he hablado con mi hermana, ¿no? Que decía, oye, es que te encuentras mal, o te ha dolido algo, o estás enfadada por algo, y coges un libro de poesía al azar y de repente está el verso que tú necesitas para reconfortarte, para consolarte o para desahogarte. Y eso creo que es muy importante. Y luego es un puente tremendo, porque es justo la mediación para poder comunicarte cosas que a veces el lenguaje, esto puede parecer un topicazo, pero hay veces que se dice que el lenguaje es insuficiente. Entonces, cuando el lenguaje es insuficiente, de alguna manera aparece el sentir poético, y el sentir poético nos lleva a escribir cosas que no siempre son lógicas, ¿no? Pero están ahí. Y que a veces no nos damos el tiempo, ¿no? Para conectar con estas distintas lógicas, Claro. o para tener ese interlocutor para poder hablar. La semana pasada había una entrevista, no me acuerdo el nombre de la escritora, pero hablaba de esa búsqueda del interlocutor, que ella hablaba de su escritura, que al final es, pues no tengo una persona o no tengo los tiempos donde yo pueda hablar sin ser cortada, que pueda tener el tiempo de calidad reflexivo para poder tejer el discurso que quiera tejer y el tiempo para poder comunicarlo. Y ahora oyéndote, pues conectaba con eso. Sigo con las escalas. Estamos hablando de la empatía con uno mismo, que se llama autoempatía. Cómo nos hablamos, cómo nos tratamos, cómo nos escuchamos, sin culpa, etc. Normalmente cuando hablamos de empatía, hablamos con relación con el otro, comunicación empática con el otro, pero me gustaría dar una tercera escala, que es el nosotros, la comunicación empática como grupo. Has hablado de que la poesía la leen los poetas. Ahí tenéis vuestro propio mundo. Bueno, también hay gente que no, pero que Sí, en sí, general te entiendo. Sí. es un poco este intercambio, ¿no? Sí, no, y ahí es donde voy, cómo hacer puentes, ¿no? Entre ese público que no lee tanto poesía con acercarse a ese... Eso son preguntas que no hace falta que responda, Sí, porque sí. son muy abstractas, ¿no? Pero bueno, ese nosotros, hacerlo... Bueno, realmente la pregunta es, ese nosotros, que para reflexión subjetiva, yo me he criado en entorno público, se ha hablado mucho de lo colectivo, se ha hablado mucho de lo social. En mi generación estudiamos ética. Yo en los últimos años no se habla de lo colectivo, no se habla del grupo, no se habla tanto de lo social como sociedad. Desde la comunicación empática esto es lo que nos interesa, porque es donde vamos a entendernos y donde vamos a tejer nosotros. Y creo que la poesía nos puede ayudar mucho para romper barreras y para entendernos. No sé si por ahí quieres concretar algo más, porque ahora que no se quede como reflexiones así muy genéricas o muy... Yo en ningún momento me quiero identificar ni quiero transmitir la idea de que esto es un optimismo wonderfuliano de vamos a ser empáticas y el mundo va a ser mejor. No, pero que aquí tenemos unas maneras que creo que son pertinentes que las exploremos individualmente, con el otro, con la otra y en grupo. Claro. Son 3 escalas, ¿no? La verdad que, o sea, yo lo que creo es que la gente escucha poesía más de lo que cree. Porque, por ejemplo, yo a veces hemos estado en institutos y demás, y yo me acuerdo de un encuentro en un instituto que decía, a ver,
había un auditorio lleno de gente, pues de eso, de la ESO. A ver, ¿cuántos han leído esta semana un poema? Nadie levanta la mano. Claro, conscientemente. ¿Cuánta gente ha escuchado un poema esta semana? Nadie. Bueno, vamos a ver. Y entonces yo lo que hacía era leer una letra de una canción de éxito. Muy bien. Decía, no, sí, pero eso es una canción. No, pero es que las canciones, muchas, otras no, pero muchas son poemas. Y a veces estamos escuchando canciones que nos llegan al alma y no nos damos cuenta que estamos escuchando un poema con música, ¿no? Entonces, yo creo que la poesía está en todos los lugares. Y luego hay la música es un vehículo genial para que la gente se pare a descubrir la poesía, y luego el teatro también. Yo creo en la poesía escénica muchísimo, porque combina parte visual, transmite sentimientos, van más allá de la propia palabra, y a eso nos dedicamos, por ejemplo, Bego y yo, ¿no? a hacer poesía escénica, porque quizá la mayoría, o sea, por ejemplo, nosotros tenemos un espectáculo sobre poeta en Nueva York. Tú le hablas a cualquier persona de poeta en Nueva York y dices, uy, yo eso no entiendo nada, yo eso... Muy técnico, ¿no? Esto es muy difícil, yo no sé lo que dice, no entiendo nada, me lo deja el segundo poema. Y cuando ven el espectáculo, o sea, te vas con el removido, o sea, no... Ya la palabra la entiendes a través del cuerpo y a través del sentimiento. Y entonces, pues eso es una gran ayuda. Claro. Y creo que es una manera de difundir la poesía de una manera abierta, accesible, y no cerrarnos solamente en algunos autores o en algunas maneras de comunicar que a lo mejor a nosotros, que ya tenemos un bagaje con la poesía, nos puede interesar, pero que a muchas otras personas no les llega. Me interesa mucho la relación que haces con la música. Voy a hablar primero de la música que más se repite, dijéramos, en la radio, 40 principales o las historias. Yo sé que hay los temas universales, pues el amor, la muerte, la salud. Pero en este tipo de canciones sí que es verdad que todo el rato apelan al mismo tipo de sentimiento que es te ha dejado la chica o te ha dejado el chico, ¿no? O sea, ese desamor... Bueno, pero eso es la historia... Sí, pero... no sé qué... había un director de cine que decía, si tienes... O sea, chico busca chica, chica deja chico, y si tienes una pistola ya... Claro, ya te hace la película, claro. La peli. Claro. O sea, esta historia del chico... Bueno, ya estamos desde Shakespeare, ¿no? Las tragedias. Y están pasando, como sabéis, muchos eventos geopolíticos, pero luego también están habiendo muchos avances reflexivos, filosóficos o activistas de romper ese tipo de relaciones o plantearnos ese tipo de relaciones o compartirnos, voy a decir, los dolores de ese tipo de relaciones que han sido más hegemónicas, pero las letras de las canciones de ese tipo de nichos, estoy diciendo de la radio, de los que más se oyen, no cambian, ¿no? O sea, porque supongo que tendrán unas lógicas de mercado y que pues si ya funciona, ¿para qué, no? Bueno, no me quiero meter mucho en eso, pero quiero meterme en cómo la poesía y la comunicación empática nos puede ayudar a no cambiar de temas, porque los temas son los que son, sino a dar voces de otra manera de observarnos y otra manera de relacionarnos y de escucharnos. Sí. Yo entiendo que sí, pero no quiero que sea como una cosa de fe, sino vamos a intentar bajarlo un poquito cómo esto nos puede ayudar. A ver, yo creo que eso ya se ha hecho siempre, ¿no? Porque hay una poesía de contenido social, de contenido reivindicativo. Por ejemplo, yo conozco a gente que a lo mejor defiende su posición política o defiende su sentir emocional, sexual, a través de la poesía. Y eso es mediático, o sea, quiero decir, no sé, se me ocurre, por ejemplo, la poeta Elvira Sastre, que es una poeta lesbiana, que su poesía tiene mucho contenido amoroso, pero desde la perspectiva
de una mujer lesbiana. Ujú. Y, por ejemplo, yo la entrevisté hace unos años en Elche, Ujú. que teníamos el teatro a rebosar de gente jovencísima, y cuando llegó el turno de preguntas a mí me conmovió muchísimo, porque la gente le decía que le había ayudado mucho a superar muchas cosas. Claro. ¿Por qué? Porque te ayuda a reconocerte sin prejuicios. Ujú. Ya no solo el amor, pero también si tienes una ruptura, si no puedes expresar el amor a otra persona, porque al final, ya lo decía Ginsberg, ¿no? El amor es el motor de la vida, sin amor no hay nada. Entonces, a través del amor también podemos llegar a otras reivindicaciones o a otra comunicación. Y sobre el tema de la poesía social, reivindicativa, siempre la hemos tenido, ¿no? Entonces, no nos quedemos solo con un tema, ¿no? Sino que yo creo que si nos paramos a pensar, los cantautores tocan muchísimos temas que no son amor, ¿no? ¿Y te ha pasado, pregunta personal, Sí, sí. hasta donde quieras, ¿te ha pasado alguna vez de tener alguna vivencia que hayas dicho, ostras, Esther, se te está olvidando la poesía? Y al recordarte a ti misma, verlo, tratarlo, bueno, perdonarte o darte un tiempo Sí. que quizá no te estaba dando porque, bueno, te lo pregunto mientras lo piensas, Sí, sí. porque en la comunicación empática hay voy a decir un dilema, que es más fácil ser empático con alguien que no te importa mucho. Pero cuando el tema te importa y hay calentura emocional, quiero decir, tu padre, tu madre, tu hermana, tu pareja, tu compañera de piso, es más difícil ser empático porque te remueve más. Es ahí, en esos momentos, donde hay que recordarse que uno quiere ser empático y que estás apostando por la conexión humana y la apertura, y la razón la vas a dejar fuera y parar esas aguas, ¿no? Entonces yo creo que, no sé si te habrá pasado desde la poesía, pero entiendo que algún viaje... A ver, yo es que a mí me cuesta enfadarme. La gente que me conoce, entonces me cuesta bastante. De hecho, hay gente que me dice, no, sé más dura, Enfádate, ¿no? pero yo no. Pero sí que es verdad que hay veces, por ejemplo, no sé, pues a todos nos ha pasado ya, yo tengo una edad en la que me han pasado muchas cosas, quiero decir, que no estoy despertando a la vida, sino que ya tengo una madurez. Y entonces sí que es verdad que en el trabajo o en el tema artístico, lo que sea, pues siempre a lo mejor hay alguien que te la juega y de repente empieza a removerse ahí mucho. Pero yo normalmente me defiendo a través del silencio y luego la reflexión, indudablemente escrita, y a mí me ayuda mucho escribir a no dejar de ser empático, ¿no? Y siempre pienso que si lo ha hecho es por algo que a mí se me escapa, e intento siempre pues empatizar. Es verdad, es que yo lo hago, porque a veces dices, bueno, esta persona, ¿cómo me ha hecho esto? Al final, al principio te cabreas, pero si en caliente no reaccionas y luego te lo piensas, igual dices, bueno, es que está muy sola esta persona, es que, ¿sabes? Siempre encuentras una razón para poder explicarte a ti por qué te lo ha hecho y suavizar tu enfado. Ese es mi método. Sí, sí. Intentar entenderlo. Eso, ponerte en la piel incognoscible, ¿no? de la otra persona, porque a veces aquí entra un poco también el nivel de conciencia, ¿no? Que cada uno estamos en un nivel de conciencia personal y entonces muchas veces dices, esa persona sí me ha hecho esto, pero me lo ha hecho porque tenía conocimiento de causa de que a mí me iba a doler o no, porque muchas veces hacemos algún daño y no queríamos hacerlo, pero lo hacemos, Sí. ¿no? Entonces, bueno, pues yo intento, a veces en soledad, pues me cago en todo, ¿no? Claro. Pero luego digo, bueno, relájate, que esto no va por ahí. En comunicación empática se usa la metáfora del chacal, y la habitación del chacal es ese momento en el que tú, a solas o en un entorno seguro, pues bueno, pues te cagas en todo, Y luego vuelves. vomitas todo lo que tienes que decir y luego ya lo haces propio. Y claro que muchas veces intentamos entender cosas que se nos escapan, nos hacemos preguntas de por qué o si y lo personalizamos. Y claro, la comunicación empática juega con no personalizar las cosas.
fíjate, esas preguntas que nos hacemos de por qué, etcétera, Claro. apelan a la razón, que es la que hemos dicho que vamos a desconectar. Entonces, el reto que ahí tenemos es esa gestión de, bueno, pues de querer acercarnos. Que a mí peligros que podemos tener con la comunicación empática es creernos que está bien la comunicación empática y los que no son empáticos están mal. Entonces volvemos a ese juego de bien o mal, Claro. que está relacionado con la culpa, que está relacionado con la razón. Entonces yo no digo que tengamos que ser empáticas, personas empáticas con cualquier cosa, porque los juicios de valor siguen estando y yo tengo mis juicios de valor y yo valoro unas cosas y no otras. Dicho lo cual, no voy a seguir pensando en bueno o malo, porque eso lo único que nos va a hacer es alejarnos. Entonces, nos va a ayudar más, bueno, pues si me acerco o si me alejo. Si me acerco de mí mismo haciendo esto o si me acerco haciendo esto otro. Y lo mismo en las 3 escalas que yo insisto, ¿no? Conmigo mismo, con la otra persona y en el grupo. Bueno, yo estaría mucho más tiempo hablando, pero creo que es momento de Sí. parar este coloquio y esta grabación. Si has estado viendo el vídeo hasta aquí, gracias. Decir que este proyecto ha sido subvencionado por la Concejalía de Cultura en una convocatoria pública de proyectos culturales que os animamos a presentaros. Y que mañana continuamos con desde la comedia, nos acercaremos a la empatía desde la comedia.